Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al webinar de preguntas y respuestas de la beca Fulbright e Ecolciencias. Me gustaría saber si me están escuchando en este momento. Por favor, respondan a través de la caja de preguntas que se encuentra en su lateral derecho. ¿Me podrían confirmar si nos escuchan? Bueno, al parecer sí nos están escuchando. Voy a esperar 2 minutos más para que se conecten más personas y ya damos inicio a nuestro webinar. Bueno, muy buenas tardes a todos las personas que están conectadas en este momento al webinar de la beca Fulbright Colciencias. Mi nombre es Laura Catalina Guerrero, yo soy coordinadora de la beca. El día de hoy tenemos un webinar específico de preguntas y respuestas. Entonces, la metodología es la siguiente. Primero, yo les voy a hablar, les voy a hacer un repaso acerca de la beca, entonces el objetivo de la beca, los requisitos, los beneficios y después de esto va a haber una segunda parte en donde yo voy a empezar a leer las preguntas que se encuentran en la caja de preguntas que está en la parte lateral derecha de su pantalla. Entonces, al parecer todos me escuchan bien, no hay ningún problema en cuanto al sonido. ¿Me podrían confirmar? Listo, entonces sí me están confirmando, muchas gracias. Vamos a dar inicio al webinar, a la primera parte. Rápidamente va así. Entonces, nuestra convocatoria ya abrió, entonces abrió el 25 de febrero al 22 de mayo. Recuerden, si están aplicando, que cierra a las 11:59 de la noche. Si envía sus documentos o su aplicación minutos después, no se va a contar su aplicación como enviada. ¿Listo? Entonces tengan esto muy pendiente. También recuerden, otro mensaje que me gustaría darles es que si están aplicando esta convocatoria, todo el año es un año de proceso. Primero, hay un periodo de proceso de selección, hay otro periodo en donde pues vamos a trabajar con las personas que queden seleccionadas para que mejoren su perfil. Y finalmente, hasta el próximo año, en el segundo semestre, las personas viajarán a los Estados Unidos a iniciar sus programas de estudio. ¿Listo? Entonces, eso lo tienen que tener muy claro. A ver, pasó. Bueno, este es nuestro portafolio.
Rápidamente, como ustedes sabrán, nosotros en Fulbright tenemos distintos programas, no solamente programas de becas de posgrado, también tenemos becas para docentes, para estudiantes, becas de bilingüismo y becas de desarrollo profesional. El webinar de hoy está enfocado en preguntas y respuestas para la beca Fulbright Conciencias de doctorado. Como tal, esta beca es una de las becas más tradicionales acá en Fulbright, ha financiado más de 400 beneficiarios. Este año se va a tener un banco de elegibles de 40 candidatos y candidatos que quieran aplicar a cualquier área, cualquier disciplina, excepto las áreas clínicas de la salud que no se financian por política Fulbright. Las personas que queden seleccionadas dentro de esta convocatoria deberán aplicar en universidades que se encuentren dentro del ranking de Shanghai, en el top 500, que va del 1 a 500 posiciones del 2018. Bueno, la financiación para esta beca, entonces esta beca, como su nombre bien lo dice, está copatrocinada por Colciencias y tiene una financiación de 48 meses. Es un crédito educativo condonable al 100%. ¿Esto qué quiere decir? El gobierno entonces definió esta categoría para apoyar la formación de profesionales en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, las personas sí acceden, sí tienen un crédito, pero cuando terminan su programa, cuando terminan su doctorado, entonces regresan a Colombia y empiezan a realizar ciertas actividades que les permiten condonar, es decir, se les perdona la deuda. En ese sentido, los candidatos seleccionados tienen que tener muy presente que sí pueden realizar postdoctorados, pero que van a tener unos tiempos límite, ¿no? Porque las personas tienen que regresar a Colombia y por lo menos permanecer en el país por un periodo igual al financiado. Perdón. Rápidamente, entonces, los beneficios generales de la beca. Si usted se gana la beca, queda nominado a la beca, usted puede aplicar hasta 5 programas de universidades en los Estados Unidos a través de nuestras agencias. Nuestras agencias le van a dar información acerca de los programas pues, que pueden ser de su interés. La beca también le da la oportunidad de tener el tiquete aéreo desde donde usted esté en Colombia hasta donde usted vaya a estudiar en su universidad y viceversa. Nosotros trabajamos con la Embajada de los Estados Unidos para tramitar y gestionar la visa J1, que es la visa para becarios, y la visa J2 para dependientes. Entonces, esto no tiene costo, esto es parte del beneficio de la beca. Y pues los trámites son pues pequeños para ustedes porque más que todo la comisión se encarga de hacerlos. El preacademy, bueno, cabe decir acá en este punto que la beca permite que los becarios tramiten la visa para sus dependientes y se entiende por dependientes cónyuges y hijos menores de 21 años. En cuanto al beneficio del preacadémico en los Estados Unidos, entonces para mí es uno de los beneficios más importantes, muy interesantes y que nos diferencian de las otras becas que se ofrecen porque es como ganarse otra beca. Entonces, como su nombre lo dice, es antes de que usted inicie sus estudios en los Estados Unidos, depende del perfil de cada becario, entonces si el becario, y depende de su nivel de inglés. Entonces, si su nivel de inglés está entre los 80 a los 100 puntos, entonces el Departamento de Estado le va a otorgar un curso de inglés puede ser de 1 mes hasta 8 meses, dependiendo de su nivel de inglés, en una universidad de los Estados Unidos con matrícula paga, transportes pagos, rubros para libros y sostenimiento. Entonces, como pueden ver, pareciera como otra beca aparte de la beca Fulbright Colciencias. Y este es uno de los beneficios de la beca Fulbright. Si su nivel de inglés es muy bueno, es decir, que está por encima de los 100 puntos en el TOEFL IBT, entonces seguramente también se le va a dar un preacadémico, pero este se llama Seminario Gateway. Básicamente es un seminario de una semana en una universidad en los Estados Unidos. Allí se van a reunir Fulbrighters de todo el mundo. Las primeras temáticas que se tratan en estos eventos, primero son de interés internacional, actual. Segundo, es una semana de preparación para su vida académica en los Estados Unidos. Entonces, en este seminario, por ejemplo, se tratan temas como cómo enfrentar el Seasons Blue, ¿no? Que habla un poco acerca del sentimiento de depresión por la nieve, por el invierno que enfrentan los becarios en su primer año.
temas así como temas también migratorios, temas de impuestos y demás. El último beneficio antes de los estudios es la exención de la matrícula. Entonces nosotros Fulbright con nuestras agencias lo que hacemos es que negociamos en esas 5 universidades en donde usted quiere aplicar una reducción de la matrícula. Para el año pasado el promedio de exención de matrícula para los doctores fue del 92%. En promedio. Eso quiere decir que varias personas se ganaron 100% de la matrícula, no tuvieron que pagar nada en la matrícula. ¿Qué pasa si el caso es que usted solamente le reduzcan el 80%? Entonces, como pueden ver más abajo en el slide, hay un rubro de costos universitarios, entonces la persona puede sacar semestralmente de este rubro los recursos que necesite para pagar esa porción que no fue eximida por la universidad. Además de esto, con estos recursos puede pagar el seguro universitario, que es un requisito de la beca Fulbright, que compren el seguro universitario, seguro médico universitario, y también se pueden pagar otros fees, como por ejemplo son la carnetización, fees por carnetización, fees por utilizar auditorios o instrumentos. Bueno, en cuanto al estipendio, entonces el estipendio para esta beca depende del costo de vida de la ciudad a la que usted vaya a estudiar. Entonces, por ejemplo, si usted va a una ciudad grande, como lo puede ser Nueva York, San Francisco, Boston, se le dará el estipendio más alto según una tabla que se llama el Monthly Maintenance Rate. Esta tabla pues la crea el Departamento de Estado para el programa Fulbright y para otros programas de intercambio académico. Por el contrario, si usted va a una ciudad más pequeña o mediana, entonces se le dará la equivalencia al costo de vida de la ciudad. El ASPI, entonces como pueden ver ahí hay una crucecita, hace referencia a la salud. No es un seguro de salud, es un programa, es un programa básico de emergencias. Entonces no cubre enfermedades preexistentes, cubre, como su nombre lo dice, emergencias. Entonces siempre pongo como referencia un ejemplo. Hay un becario, estaba estudiando en la noche, salió de su room o salió de su facultad y se resbaló porque estaba lloviendo, estaba nevando y se lo tuvieron que llevar a la clínica, y estos costos clínicos, en parte como son de emergencia, los puede cubrir el programa ASPI. Y finalmente, el acompañamiento integral, que también creo que es uno de los beneficios más grandes de esta beca y que nos pone en diferencia de las otras becas que se ofrecen, porque desde la nominación, desde que la persona se gana la beca, entonces va a tener coordinadores, como lo soy yo y como lo es otra persona en los Estados Unidos, que va a estar guiando y haciendo seguimiento y monitoreo a la persona en distintas fases, desde cómo aplicar, cómo mejorar sus ensayos, cómo hablar con las universidades, los faculties de las universidades, cuál es el proceso académico y el seguimiento académico de cada semestre de la persona, si la persona tiene algún inconveniente, si la persona quiere ir a seminarios o aplicar a premios. Entonces, digamos que tiene todo el acompañamiento por parte de nosotros como coordinadores, desde temas pequeños, como, pues pequeños lo digo entre comillas, como temas migratorios, hasta ya temas un poco más complejos como el tema de los impuestos en los Estados Unidos. Bueno, entonces eso en cuanto a beneficios. En cuanto a requisitos, entonces, primero, es necesario que usted sea ciudadano colombiano, no importa si usted tiene una doble ciudadanía. Lo importante acá es resaltar que si usted es ciudadano colombo-estadounidense, no puede aplicar a las becas Fulbright porque existen otros beneficios para los ciudadanos americanos. 2, se necesita un título profesional universitario. Si usted quiere aplicar a esta convocatoria, usted necesita haberse graduado de su pregrado a más tardar el 31 de diciembre del año pasado. 3, excelencia académica. Esto hace referencia a su promedio acumulado. Se exige 3.8 para aplicar a esta convocatoria. Si usted solamente tiene un pregrado, usted necesita tener 3.8 en su pregrado. Si usted tiene un pregrado más maestrías, usted lo que debe hacer es computar las notas finales de cada programa. Entonces, hago un ejemplo. La nota final, el ponderado final de su pregrado, lo tiene ahí,
y tiene la nota final de su programa de maestría. Lo suma, lo divide entre 2 y mínimo esto le tiene que dar 3.8 para poder aplicar a la beca. Si usted, en el caso de que usted tenga una especialización, es muy relevante que lo haya hecho, pero como tal, este programa en los Estados Unidos no es profesionalizante. Entonces, por eso es que no pedimos en esta convocatoria que adjunten documentos de especialización. Sí lo pueden poner en su hoja de vida porque claro que es importante, es un programa además que ustedes han realizado, pero no se necesita ningún documento que lo soporte. En cuanto al retorno a Colombia, entonces acá quiero hablar un poco de la visa, que es la visa J1. La visa J1 es una visa distinta, de prioridad, distinta a la visa de estudiante internacional, que le permite al becario primero entrar a los Estados Unidos con un estatus de investigador visitante. Entonces tiene algunos privilegios pequeños y un ejemplo, digamos que menor, es que no lo van a molestar en los checkpoints de los aeropuertos en los Estados Unidos hasta pues algo ya más grande como que usted puede trabajar en el campus de la universidad al menos 20 horas a la semana. Asimismo, como lo decía anteriormente, si usted tiene cónyuges o hijos menores de 21 años, usted también puede aplicar o solicitar una visa para ellos. Esa sería la visa J2. Entonces, ellos también pueden solicitar un permiso ya sea para trabajar o estudiar en los Estados Unidos mientras que usted realiza su doctorado. Bueno, dejo el proyecto de impacto del país para conectarlo con la idea de los ensayos, entonces continúo con el nivel de inglés. Para esta convocatoria se necesita un puntaje B2, que en el TOEFL IBT es de 80 puntos, en el TOEFL ITP es de 567 puntos y en el IELTS académico, recuerden que hay dos tipos de IELTS, entonces en el IELTS académico, en la banda general se necesitan 6.5 puntos. En cuanto al examen GRE, entonces sí es un requisito para la beca Fulbright Colciencias. No se necesita un puntaje mínimo, eso es muy importante. Con tal de que usted presente el examen, pues usted ya digamos que tendría el requisito. Mi consejo es que desde anticipadamente a terminar su aplicación o, perdón, a hacer el examen, usted revise, estudie la metodología del examen, porque sabemos que es un examen retador. Entonces, siempre los becarios, cuando les preguntamos que cómo es el examen, porque personalmente no lo he hecho, nos comentan que es un poco como un ICFES o como un Saber Pro en inglés, porque mide habilidades cualitativas y cuantitativas. Bueno, bien, seguimos. Entonces, en cuanto a las cartas de recomendación, entonces bueno, otra cosa antes de seguir con las cartas de recomendación que me gustaría comentar es que un buen puntaje de GRE, un puntaje competitivo de GRE está en los 300 puntos. 300 puntos si suman la parte cualitativa con la parte cuantitativa. Ahora sí continúo con las cartas de recomendación. Entonces, en cuanto a las cartas de recomendación, son dos. Entonces, este es el único documento de la aplicación que se puede escribir, que se puede entregar en español o en inglés. Del resto de documentos que se realizan tienen que ser en inglés. Entonces, las cartas de recomendación pueden ser por personas que usted haya conocido en ámbitos laborales o en ámbitos académicos. Lo importante acá es que esta persona lo conozca muy bien, que lo describa, que describa cómo se conocieron un poco, ¿no? Qué trabajo realizaron en conjunto, cuáles son sus habilidades, qué obstáculos vio en usted, pero también cómo usted sobrepasó esos obstáculos. También una buena carta de recomendación es cuando el recomendador afirma, justifica o argumenta que usted está en el momento indicado para realizar estudios de posgrado. Entonces es eso, existe un webinar, tenemos webinars específicos sobre las cartas de recomendación, entonces mi consejo es que si no los han mirado, están ya cargados en YouTube y también hay otras sesiones de preguntas y respuestas sobre las cartas de recomendación en donde hay unos tips para que ustedes le comenten a sus recomendadores o un poco guíen a sus recomendadores a realizar estas cartas, a la hora de realizar estas cartas. Bueno,
Los ensayos, entonces son 2 ensayos, siempre comento en las charlas que doy, que los ensayos son en inglés, el primer ensayo es el Research Objective y el segundo es el Statement of Purpose. Hace varias semanas estábamos dando las charlas, en este momento la comisión como tal, todo el equipo de programas está en un proceso que nosotros llamamos la gira nacional. Queremos ir, o nuestro objetivo es ir a más de 20 ciudades en todo el territorio nacional, a más de 90 universidades, a divulgar toda esta información acerca de las becas. Y en estas charlas, entonces, nosotros un poco invitamos a nuestros ex becarios que se encuentran en las ciudades. Uno de nuestros ex becarios de la beca Fulbright Colciencias decía lo siguiente que quiero compartir con ustedes rápidamente, y es todas las personas que verdaderamente quieren aplicar a la beca miran los requisitos y hacen un checklist de los requisitos. Entonces yo soy colombiano, tengo el promedio en 3.8, sé que tengo que retornar a Colombia, tengo el nivel de inglés. Entonces la pregunta que él se hacía o le hacía al auditorio un poco era como, ¿qué factor hace diferente una aplicación? Y como tal, son los ensayos. Entonces, esta es la oportunidad para que ustedes sean memorables, sobre todo en el Statement of Purpose, para que la persona que los lea recuerde su proyecto pues, de vida, porque finalmente un doctorado es un proyecto de vida. Y recuerde un poco cómo usted conecta esas ideas en el Statement of Purpose. Esto tiene que, pues usted tiene que comentar, pues, quién es usted, cuál es su background profesional, académico, cómo esta experiencia, cómo usted conecta esta experiencia con lo que quiere realizar, ¿no? Y cómo con esta experiencia, con este proyecto de doctorado, usted quiere regresar a Colombia a hacer un tipo de impacto, ya sea en una población, con una comunidad, en un departamento o en una disciplina como en un sector o inclusive empresas. Entonces ese es como el espacio ideal para que pues ustedes sean memorables, lo recuerden y sean distintos, su aplicación sean distintas a los demás candidatos. En cuanto al Research Objective, entonces como su nombre lo dice, es el ensayo investigativo. Un poco tiene que argumentar muy bien el programa que usted quiere realizar. No es necesario que usted pues desarrolle parte de la investigación que quiere hacer, sino queremos simplemente saber que usted es claro y que tiene claro el proyecto que quiere realizar. Claramente, yo no soy la experta del tema de ensayos. Para eso también hay webinars en donde nosotros estamos dándole tips a nuestros candidatos para que realicen los pues, mejores ensayos. Entonces, si no los han visto, les recomiendo que vayan a nuestra página de YouTube, que ya hay algunos colgados, y si no, la siguiente semana, entonces también van a haber sesiones de Q&A sobre el tema de ensayos. Finalmente, uno de los requisitos generales específicos para la beca Colciencias es tener una maestría ya terminada o una maestría en curso, pero entonces los aplicantes que la tengan en curso deben asegurarse que terminen su maestría en diciembre de este año, porque es un requisito que nos pone el socio, nos pone Colciencias y que tenemos que verificar. Y si no tiene una maestría o no la está haciendo, entonces tiene que contar con 2 años de experiencia en investigación, perdón. ¿Listo? Bueno, continuamos. Bueno, también es importante que ustedes revisen las restricciones, las que pueden ver en la pantalla, no las voy a leer para dar inicio a la sesión de preguntas. La beca Colciencias tiene aún 2 restricciones más en cuanto a las becas, si se han ganado becas con Colciencias o con Colfuturo. Entonces les recomiendo que lean muy bien los términos de referencia de la beca. Y que si tienen preguntas utilicemos estos espacios para realizarlas. Este es el calendario de las sesiones virtuales que estamos haciendo. Entonces, como podrán ver, hay sesiones especiales para cómo realizar los exámenes de inglés, el GRE, los ensayos, la hoja de vida, cómo subir los documentos, y esto es muy importante por si ya están realizando la aplicación y tienen alguna duda o encontraron algún obstáculo. Entonces, este es como el momento en donde ustedes pueden hacer preguntas. Y también al final de todas estas sesiones que estamos preparando, vamos a tener una última sesión el 13 de mayo, en donde nos vamos a conectar los 2 coordinadores de las becas de posgrado a resolver preguntas en general. Así que los esperamos.
Bueno, finalmente abro la sesión de preguntas y respuestas. La metodología es, yo voy a leer el nombre de la persona que puso la pregunta, voy a leer la pregunta y pues ahí mismo voy a contestar. Si veo que hay preguntas repetidas, entonces voy a decir que pues ya tomamos como respuesta la primera vez que dije la respuesta. Bueno, entonces comenzamos. Bueno, Mario Esteban pregunta, si no tengo el GRE antes de la fecha de cierre, ¿puedo participar en la convocatoria? Entonces, la respuesta es sí, sí puedes participar. La convocatoria cierra el 20, ojo a esto, la convocatoria cierra el 22 de mayo, ¿no? Entonces, si tú no tienes aún los resultados, lo que puedes hacer, la posibilidad que te puedo dar es que tú subas a la aplicación a Slate el comprobante de pago del GRE, ¿sí? Pero tienes que asegurarte que tienes los resultados a más tardar el 30 de mayo, porque el 30 de mayo es la fecha límite para que tú nos envíes a un correo que está en los términos de referencia, documentos 2019@fulbright.edu.co, los resultados del examen, ¿vale? Bueno, seguimos. Eric Davis, entonces pregunta, en cuanto a la condonación, al momento de volver a Colombia, uno debe hacer 2 años de condonación. ¿Con qué intensidad horaria habría que desarrollar la condonación y si el becario no podría trabajar acá en Colombia durante ese tiempo? ¿Y cuál sería la dinámica en general de la condonación? Gracias. Bueno, Eric, muchas gracias por tu pregunta, porque pues primero voy a hacer un tipo de claridad con respecto al retorno y luego sí con respecto a la condonación, porque son dos cosas distintas. Entonces, con respecto a la beca, a la visa que da Fulbright, que es de investigador visitante, entonces tiene el requisito de que todos los aplicantes, que todos los becarios regresen al país y permanezcan en el país durante 2 años, ¿sí? Eso es en cuanto a la visa. En cuanto a la condonación, entonces parte de la condonación dice que cuando tú termines, que cuando la persona termine su programa de doctorado, entonces regrese a Colombia para empezar a condonar por el mismo tiempo financiado, que serían 48 meses, que serían 4 años. La otra, entonces ahora empiezo a hablar sobre condonación. La condonación se puede realizar, se puede empezar desde otro país, no es necesario que estés acá en Colombia y como tal no existe una intensidad horaria porque no te cuentan o no es necesario como contabilizar o hacer un seguimiento a la intensidad horaria porque son actividades específicas que tú tienes que entregar a conciencias de investigación o publicaciones. Entonces te recomiendo ver los términos de referencia, específicamente desde la página 27 a la página 29, en donde se habla de cuáles son los productos resultados de actividades de generación que generan la condonación. Bueno, seguimos. Vanessa Restrepo comenta, buenas tardes, entre los beneficios está el examen TOEFL y GRE, pero lo piden como requisito. Entonces, ¿cómo es el beneficio? Ok, entonces, a ver. Bueno, entonces, claro que sí, Vanessa, el examen TOEFL y el examen GRE son un requisito para aplicar a la beca Fulbright Colciencias, ¿sí? Pero a la vez son un beneficio porque muchas veces nuestros becarios que ya están nominados necesitan repetir varias veces los exámenes para mejorar su perfil. Entonces nosotros vamos a darles cuando ya sean nominados a la beca y sean becarios, unos vouchers para que nuevamente presenten los exámenes. Entonces la respuesta es sí, ustedes tienen que presentar obligatoriamente para ser elegibles el TOEFL o el otro examen de inglés, el TOEFL IBT o el TOEFL ITP o el IELTS y el GRE para aplicar y ser considerado. Y si te ganas la beca, entonces nosotros te vamos a dar un voucher para que tú vuelvas y presentes los exámenes y mejores tu nivel de inglés y mejores tu perfil. Bueno, Samit Bustos pregunta, eh,
MPH están incluidos, entonces supongo que es un tipo de maestría. No sé si puedas volver a escribir tu pregunta porque no la entiendo muy bien, pero sí, si es un tipo de maestría, creería que la respuesta es no, porque la beca Colciencia solamente va a financiar programas de doctorado. Paola Asprilla dice, buenas tardes, tengo una visa J1 y llevo al día de hoy 2 meses en Estados Unidos. ¿Puedo aplicar al programa? Entonces, Paola, claro que sí, no hay ningún problema, tú puedes aplicar. La única restricción que tiene o inhabilidad que tiene la beca en cuanto a tiempo en los Estados Unidos o visa es que tú lleves vivas o hayas vivido en los Estados Unidos durante 5 años de forma consecutiva. Entonces no hay problema porque pues solamente llevas 2 meses. Paola Asprilla vuelve a preguntar, ¿el TOEFL lo puedo presentar en Estados Unidos sin ningún problema? Lo puedes presentar desde cualquier lugar del mundo con tal de que en la aplicación tú cargues los resultados finales de tu examen. Samit Bustos pregunta, si deseo realizar otros estudios luego de la maestría, por ejemplo, residencia clínica, ¿cómo hace con la obligación de retorno a Colombia? Entonces, Samit, la beca Fulbright Conciencia solamente financia programas de doctorado. Si estás interesado en programas de maestría, existen otras becas como la beca Pasaporte a la Ciencia, que financia programas de maestría. Entonces te recomiendo, el webinar ya pasó, el webinar de descripción de la beca ya pasó y el webinar de preguntas y respuestas también ya pasó, pero lo puedes revisar porque ya está colgado en nuestra página de YouTube. Samit Bustos pregunta, ¿el GRE es solo para doctorados? La respuesta es que sí. En este momento, entonces, solamente los candidatos a doctorado necesitan presentar este examen. Bueno, seguimos. Gladys Cristina Pinto pregunta, tengo un contacto en Inglaterra para realizar un doctorado en química, pero no he presentado el GRE y estoy mejorando mi nivel de inglés. Les agradezco si me envían la información de la presentación del GRE y del TOEFL. Yo tengo máster en química y estoy muy interesada en aplicar a Fulbright. Bueno, Gladys, muchas gracias por el interés. Claro que sí, toda la información la encuentras en nuestra página web. Recuerda que las becas Fulbright son becas para estudiar en los Estados Unidos y la beca Fulbright Conciencias es para estudiar un doctorado en los Estados Unidos. También puedes encontrar información acerca de cómo realizar estos exámenes a través de la página de ETS. Entonces pones ETS Colombia y ahí te va a indicar cuánto cuesta, cuál es el cronograma de presentación, en qué lugares se pueden presentar y bueno. Continuamos. Manuela Gómez pregunta, ¿existe un máximo de edad para aplicar a la beca? Entonces, Manuela, gracias por tu pregunta. Nosotros no tenemos un límite de edad para los candidatos, entonces cualquier persona se puede presentar. Juan Carlos Méndez Velázquez pregunta, hola, con respecto al inglés, dice que se puede adicionar el resultado hasta el 30 de mayo. ¿Es posible? Entonces, Juan Carlos, gracias por tu pregunta. Claro que sí, como lo mencionaba anteriormente, entonces lo que debes hacer es que al 22 de mayo, tú tienes que cargar el comprobante de pago de tu examen TOEFL o de tu examen IELTS y al 30 de mayo nos tienes que enviar los resultados de tu examen al correo indicado en los términos de referencia. Ok. Vanessa Restrepo pregunta, ¿cómo se justifica la experiencia en investigación? ¿Qué documento piden? Vanessa, entonces, como tal, lo tienes que poner en tu hoja de vida. Entonces, nosotros lo que vamos a verificar, y lo tienes que poner muy específico, es decir, la hoja de vida tiene que indicar la institución en donde hiciste la investigación, el cargo que ocupaste, el nombre de la investigación, el periodo de la investigación y si pues esto estaba en el marco de algún tipo de acuerdo o algún tipo de investigación, ya sea de una universidad, de un centro de pensamiento o de una industria. Entonces nosotros vamos a verificar contra CBLAC y también contra pues algunas llamadas o también principalmente CBLAC. Bueno, María Gallego. Entonces, buenas tardes. Yo hice una maestría en Reino Unido
debo estar convalidada en Colombia. María Gallego, gracias. No es un requisito presentar la convalidación de tu maestría, puedes aplicar, puedes aplicar. Lo importante es que a la hora de hacer la aplicación recuerdes poner el certificado de equivalencia de notas para que nosotros podamos verificar cuál fue tu puntaje o cuál fue tu GPA en el Reino Unido según nuestras notas colombianas. Entonces no olvides el certificado de equivalencia de notas. Eso siempre lo expide la universidad. Bueno, Juan Carlos Méndez Velázquez dice, mi área de trabajo es la educación médica. Esta aplica para las becas Fulbright. Entonces, gracias por tu pregunta, Juan Carlos. La respuesta es sí. Como tal, no se financia en las áreas clínicas de la salud, es decir, que en donde el candidato o el becario tenga contacto con pacientes. Pero como tu tema está más vinculado hacia la educación, entonces sí puedes aplicar. María Gallego, soy beneficiaria de Colfuturo, esto me impide aplicar. No, no te impide aplicar con tal de que no hayas recibido recursos de financiación para realizar un programa de doctorado y quieras hacer otro. Si recibiste recursos para hacer otro tipo de programa, puedes aplicar. Sabrina Yepes pregunta, en caso de llegar a obtener la beca, si estoy reportada en Data Crédito, ¿puedo obtener el crédito condonable? Bueno, esa es una gran pregunta. Todavía no te la podría responder, por lo que recomiendo que me la escribas a consejería@fulbright.edu.co porque esto es un proceso que hace interno Colciencias en una etapa ya más posterior a la beca. Entonces no te podría dar una respuesta en este momento. Preferiría hacer la consulta con Colciencias y responderte por correo. Daniel Felipe Osorio Correa, Laura, buenas noches. ¿Hasta cuándo podemos presentar el examen del TOEFL y el GRE? Hola Daniel, gracias por tu pregunta. Entonces normalmente el TOEFL y el GRE, primero para seleccionar una fecha tienes que hacerlo con anticipación y más o menos tienes que presentarlo a más tardar, a mediados de abril, casi que finales de mayo, porque tanto el TOEFL como el GRE, los resultados de TOEFL y de GRE se demoran alrededor de 15 días hábiles en ser expedidos. Entonces, verifica bien con ETS para mirar desde cuándo puedes agendar tu examen, cuándo es el examen y cuándo te entregarían los resultados. Entonces, planea muy bien eso. César Javier Hernández, ¿hay restricción de edad? No hay restricción de edad, ya lo había comentado. Manuela Gómez pregunta, ¿qué pide de certificación de 2 años de experiencia en investigación? Entonces, como tal, no necesitamos un certificado, simplemente que nos comenten a través del CBLAC, pues en qué tipo de organización estuvieron, cuál fue el periodo de la investigación, el nombre de la investigación y el cargo pues que tuvo mientras se hacía la investigación. Seguimos. Laura Rueda pregunta, ¿cuándo son los webinars sobre maestrías y dónde puedo saber cuáles incluyen? Tengo entendido que nada relacionado con administración, son solo MBAs o también Digital Business, por ejemplo. Entonces, Laura, muchas gracias por tu pregunta. Los webinars, la beca para maestría se llama Pasaporte a la Ciencia. Algunos webinars de esta beca ya se realizaron y los puedes encontrar en nuestra cuenta de YouTube en este momento. Entonces, mi consejo es que vayas a nuestra cuenta de YouTube, los selecciones y también estés pendiente a las nuevas sesiones de Q&A que se van a realizar este mes para esa beca y también el próximo mes se van a realizar unos últimos webinars Q&A. Con respecto a la pregunta de administración, programas en administración, esa beca no, el único programa que, aparte de los clínicos de la salud que no financia, son programas MBAs, pero sí puede financiar otros tipos de maestría en administración, como lo son las maestrías en administración de innovación, recursos humanos, y bueno, ahí hay distintas maestrías en administración que no son exclusivamente MBAs. Continuamos.
Bueno, Catherine Benavides pregunta, hola, quisiera saber si las cartas de recomendación la envían los recomendantes después de nosotros haber enviado los ensayos y demás documentos. Mil gracias por tu pregunta, Catherine. Como tal, toda la aplicación se hace a través del sistema Slate, que es una plataforma, es un sistema que se hace online. Entonces, la última parte de la aplicación es el registro para las cartas de recomendación. Ahí cada candidato va a poner el nombre de la persona, el cargo de la persona y le va a dar send. A la persona que usted recomendó le va a llegar un correo diciendo Laura Guerrero se está postulando a la beca Fulbright Colciencias y estaba solicitando una carta de recomendación. Entonces ahí la persona tiene que subir las cartas, su carta y enviarla a la plataforma. Usted debe asegurarse que la persona haya hecho este proceso antes de darle submit y antes de darle send a la aplicación, porque si usted lo hace antes, pues su aplicación va a quedar incompleta, va a quedar sin las cartas. Entonces, asegúrense de que sus recomendantes hayan pues hayan enviado sus cartas a través del sistema. Bueno, Claudia Valderrama pregunta, no encuentro cómo subir las cartas de recomendación, ¿cómo se hace esto? Entonces, Claudia, está en la última parte de la plataforma de Slate. Te recomiendo revises el instructivo de Slate, que es el anexo 1, que va de la página 15 a la página 26. Entonces, la parte para subir las recomendaciones es la sección que dice Recommendations. Entonces, tú tienes que pues, primero comenzar a diligenciar las secciones anteriores, porque si no las seleccionas, no las empiezas a diligenciar, la última sección no se va a abrir. Entonces, mi recomendación es que avances en la primera parte rápidamente y con eso se te va a abrir la última sección que se llama Recommendations. Bueno, seguimos. Camila Castellanos, hola, soy estudiante de pregrado y hago investigación en biología vegetal. Hay becas Fulbright para maestría. Hola Camila, muchas gracias. Entonces, dos cosas para ti. Tienes bastante tiempo para aplicar a nuestras becas Fulbright. Para esta convocatoria no puedes aplicar porque uno de los requisitos de nuestra convocatoria es que tengas el pregrado realizado y que te hayas graduado de este a más tardar el 31 de diciembre del año pasado. Entonces tienes mucho tiempo para aplicar a la siguiente convocatoria. Y las becas normalmente de maestría, dependiendo del año en el que apliques, pues es la beca Pasaporte a la Ciencia. Susi Sierra pregunta, ¿es obligatorio lo que se denomina sample de escritura? Gracias Susi por tu pregunta. No es un requisito. Mi recomendación es que lo pongan para que la persona que revise su aplicación vea su experiencia en investigación. Entonces, sobre todo en la beca Colciencias, que es una beca pues, de investigadores, es una beca de doctorado, entonces es muy recomendable. Laura Correa pregunta, soy estudiante de maestría y me gradúo el 24 de julio. Por tal razón, quisiera saber si en ningún caso se tendrá en cuenta mi promedio. Incentivos y en general todo lo que hice en la maestría, dado que no soy egresada a la terminación de la convocatoria. La respuesta es que sí se tiene en cuenta, Laura, sí se tiene en cuenta. Lo que no se tiene en cuenta, lo que no alcanzamos a tener en cuenta es el GPA de tu programa. Como tal, el GPA con el que entraría sería el del pregrado. Pero sí, claramente vamos a ver cuál fue el programa que hiciste en la maestría, si esto, digamos que se vincula un poco con lo que has hecho en tu pregrado y en tu trayectoria profesional, entonces digamos que es válido. Bueno, Juan Carlos Méndez, la condonación es al 100%. Sí, Juan Carlos, es al 100% realizando las actividades de condonación que que están estipuladas en el anexo 2 sobre el reglamento de la condonación. Bueno, seguimos. Lady Catalina Jaramillo Cárdenas, saludos. Aplicaré para la beca de Pasaporte de la Ciencia para maestría. Soy docente y quiero aplicar a la maestría. Es que noto que es más para otras áreas. Entonces, Lady, este no es el webinar para la beca Pasaporte a la Ciencia. Hay otras sesiones para esa beca. La respuesta es que sí puedes aplicar a educación, pero como tal, este no es el webinar de la beca Pasaporte a la Ciencia. La respuesta es sí puedes aplicar.
Daisy Rodríguez, las calificaciones tanto de pregrado como de posgrado deben presentarse en inglés. No, Daisy, no es un requisito presentarlas en inglés. En caso de que tengas un diploma en español, pues no, o notas en español. En este punto no es necesario traducirlas. Susi cierra preguntas. Si el estudiante tiene dependientes, las preguntas de financiación son muy concretas. Si los recursos de ahorro son pocos, es un criterio de selección. Susi, muchas gracias por tu pregunta. Entonces, revisa nuevamente el reglamento, el instructivo de Slate, porque esta parte sobre fondos no es una parte obligatoria y de verdad no la necesitamos en este momento. Entonces, lo que hicimos en el instructivo de Slate es que eviten diligenciar esta parte sobre fondos. No debería ser una preocupación en este momento mirar fondos para tus dependientes. No es necesario diligenciarlo. Sabina Gómez. Buenas tardes. Para diligenciar la aplicación, ¿debo tener definidos los programas de doctorado a los que aspiro o es suficiente señalar la universidad? ¿Puedo presentarme a varios doctorados de la misma universidad? Entonces voy por preguntas porque veo que hiciste muchas. Entonces, el primero es si tienes que tener claro tu doctorado. La respuesta es sí, tienes que tener claro y nosotros lo vamos a ver un poco en tus ensayos, no solamente en la aplicación, sino en los dos ensayos que tú nos des. Queremos ver claridad acerca del proyecto de investigación que quieres realizar. En cuanto a la pregunta sobre si puedes aplicar a varios programas en una universidad, la respuesta es también sí. Sí puedes aplicar a varios programas de una misma universidad. Pues es eso. Bueno, continuamos. Hay muchas preguntas. Juan Carlos Méndez, ¿hay edad límite para presentarse? La respuesta es no. Lady Catalina Jaramillo, mi nombre es Catalina, tengo un hijo de 10 años, si soy admitida en la beca, ¿podría viajar con él? La respuesta es sí, sería tu dependiente. Recuerda que para esto pues necesitas presentar unos fondos, la visa de tu hijo, de tu dependiente, le permitirá a él estudiar, pero sí, la respuesta sí le permite viajar contigo. Me gustaría hacer una aclaración y es que todos los beneficios que se obtengan de esta beca son para los becarios, no para para los dependientes. Entonces, por eso es que tienes que soportar algún tipo de fondos para ir con tu hijo. Bueno, Cristina Valencia, para becas de maestría, ¿cuándo son los webinars? Entonces, hay algunos que ya pasaron, que se hicieron el mes pasado y esta semana. Si no estoy mal, hay uno, este viernes hay uno. También puedes consultar en nuestra cuenta de YouTube que todos los webinars, en donde están todos los webinars colgados. Entonces, ahí los puedes ver. Laura Correa pregunta, ¿las cartas de recomendación deben tener fecha, es decir, como una carta formal con destinatario y todo esto, o puede ser más bien una declaratoria más personal de la persona? Pues sí es importante que sea una carta formal, que tenga un destinatario, puede ser Señores Comisión Fulbright Colombia, y pues es importante que tenga una fecha. Pues la carta debe ser formal, hay un formato, no hay un formato, perdón, pero pues debe ser formal. Carlos Javier Narváez pregunta, mi pregrado es en Administración de Empresas, pero mi pasión es la filosofía, carrera que estudié por 5 semestres y no pude terminar. Tengo una investigación, un libro que escribí sobre las posibles huellas de San Agustín en Kant, libro que no está publicado porque necesita revisión por parte de pares académicos. Mi experiencia laboral es como docente de inglés, pero quisiera hacer un doctorado en filosofía para gestionar en la Universidad del Magdalena la creación del programa de filosofía. Puedo aplicar para la beca teniendo en cuenta lo que he dicho. Entonces, la respuesta un poco es no, porque pues solamente cuentas con el pregrado y digamos que sé que has hecho una investigación fuerte y que has escrito tu libro y que digamos que está en revisión, pero esto como tal no contaría como investigación, a no ser de que esta actividad que hayas realizado esté adscrita a un grupo de investigación ya de una institución.
y que te la puedan avalar. Si esto no es así, entonces no podrías aplicar. Si es así, puedes aplicar. En caso de que no puedas aplicar, pues te recomendaría que vieras la beca Fulbright Pasaporte a la Ciencia. Bueno, Lady Catalina pregunta, si soy admitida y me caso antes del segundo semestre del 2020, ¿mi esposo podría ir? La respuesta es sí, Catalina. Él sería tu dependiente. César Javier Hernández pregunta, ¿influye en la selección de creo que no quedó toda la pregunta, entonces si la puedes reformular, César, te agradecería. Bueno, Vanessa Restrepo pregunta, si piden 80 puntos en el TOEFL, entonces ¿por qué les tocaría repetir el examen? ¿O hay algunos casos que aceptan con mejor puntaje? Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Vanessa. Es una gran pregunta. Normalmente los chicos o los becarios, los beneficiarios que tienen un puntaje de entrada de 80 puntos, hacen varias veces los exámenes de inglés porque las universidades para doctorado exigen en muchos programas, la mayoría, puntajes por encima de los 100 puntos. Entonces, para que seas un estudiante competitivo, un aplicante competitivo, entonces necesitas presentar el examen hasta que logres ese puntaje. Bueno, María Esteban pregunta, buenas tardes, me gustaría saber cómo demuestro que puedo sostener a mis dependientes. Entonces, normalmente la prueba de fondos para los dependientes se demuestran con pues los recursos que la persona tenga en sus cuentas bancarias. Bueno, Ana María González, aún no he presentado el TOEFL. ¿Qué pasa si aún no tengo los resultados a la fecha de cierre de la convocatoria? Como lo decía anteriormente, si no tienes los resultados al 30, al 22 de mayo, entonces puedes subir el comprobante de pago y subir los resultados de tu examen a más tardar el 30 de mayo. Susi Sierra pregunta, ¿es obligatorio en la aplicación? Regálame un minuto. Regálame un minuto. Es obligatorio en la aplicación de Slate mencionar universidades y programas. Entonces, no es obligatorio, pero sí nos gustaría saber cuál es el panorama o las opciones que tú has visto, si has investigado cuáles son los programas, los profesores, los currículos. Digamos que eso hace más fuerte tu aplicación. Daniel Felipe Osorio pregunta, ¿el puntaje del TOEFL y GRE son filtros para la elección de los becados? Entonces la respuesta es como tal, todos los requisitos que se exigen en la aplicación son filtros y como tal la aplicación se mira como algo en conjunto, no es que tenga cada requisito un valor específico. Entonces sí son muy importantes. Margarita Rodríguez, hola, mi pregunta sobre las cartas de recomendación. ¿Los recomendantes tienen el mismo plazo para subir sus cartas? Sí, tienen hasta mayo 22 a las 11:59 p.m. Claudia Valderrama pregunta, ¿tener una aceptación previa en alguna universidad da más puntos para ser seleccionado? No da más puntos. Se ve muy bien porque sabemos que ya te aceptaron en una universidad, pero no da más puntos. Sigues como todas las aplicaciones en el mismo proceso. Eric Davis Verdugo pregunta, en caso de que me entreguen los resultados de TOEFL ITP el 3 de junio, ¿tendría chance de inscribirme a la beca? Lastimosamente no, Elkin, porque digamos que ya tenemos un calendario establecido y pues para el 3 de junio digamos que todo el proceso de evaluación ya va a estar en otra etapa. Entonces no podríamos recibir tu aplicación. Daniel Felipe Osorio Correa pregunta, ¿cuáles son los criterios y los porcentajes de cada criterio para escoger a los becados? Como acabo de mencionar, entonces nosotros no manejamos nuestro proceso de evaluación por puntajes o por porcentajes de cada requisito. Son 3 etapas. La primera etapa es la revisión de requisitos mínimos, en donde nosotros vamos a mirar que la persona haya cumplido con los requisitos que se piden en los términos de referencia
Eso por un lado. La segunda etapa es una revisión de toda la aplicación en general. Entonces, cómo están sus niveles, su nivel de inglés, su puntaje de GRE, cómo están sus ensayos, cómo es su trayectoria profesional, académica, su hoja de vida, si puso un sample o no en investigación. Entonces, se mira en general, como tal, no es una aplicación que tenga porcentajes. Y finalmente, las mejores aplicaciones pues se llaman a entrevista acá en Bogotá en la Comisión Fulbright Colombia y son entrevistadas, el candidato es entrevistado por un panel evaluador que le va a hacer preguntas en inglés y en español y pues las mejores entrevistas son las personas que quedan seleccionadas. Diana Tascón. Entonces, pregunta. Presenté el TOEFL IBT en el 2013, obtuve 90 puntos. Estos resultados me son útiles. Si no puedo presentarlo, puedo pedir apoyo para presentarlo. Entonces, Diana, la vigencia, no, tu TOEFL IBT no está vigente. Tienes que volverlo a presentar. Y pues el apoyo, digamos que lo puedes revisar los webinars para que veas cuáles son los tips para mejorar y presentar los ensayos. Desde ya tendrías que mirar en ETS el calendario para presentación de los exámenes para que los tiempos te den para presentar los resultados. Luis de Valencia pregunta caso. Dice caso. Hipotéticamente, yo soy seleccionado en la beca en agosto. Utilizo los vouchers para presentarme a las universidades y hago uso del curso de inglés que paga Fulbright. Me admiten a una universidad en marzo, pero a la hora de la legalización no aprueban los codeudores o no los puedo conseguir. Debo pagar los vouchers, el curso y las inscripciones. Esto se considera una renuncia de la beca. Si estoy haciendo una maestría y termino en julio, tengo que adjuntar qué clase de documento. Ok, listo. Entonces voy despacio con respecto al tema, al primer tema que comentabas. Entonces, no se considera como una renuncia porque digamos que el proceso de legalización apoyamos bastante a los becarios Fulbright Colciencias en su proceso de legalización, que casi siempre se hace a través de Colfuturo. Entonces, no es un proceso tan difícil como el que las personas están acostumbradas a realizar con el ICETEX, por ejemplo. De la experiencia que tengo con becarios, ningún becario le ha salido o se le ha rechazado la legalización. En caso hipotético, así como tú dices, que esto pase, pues se entendería como una renuncia porque pues no cumples con un requisito para ser becario, que sería para hacer, digamos que pasar a otra estancia de postulación, que sería la de la legalización. Eh, Sabrina Yepes pregunta, si estoy haciendo una maestría y la termino en julio, tengo que adjuntar qué clase de documentos. Entonces, como están los términos de referencia, tienes que adjuntar un certificado que dice que estás realizando, que llevas una maestría en curso, que la estás realizando y que más la universidad pues tiene que dar fe que tú estás cursándola y nos tiene que dar un poco de luz en qué punto de la maestría estás. Daniel Felipe Osorio pregunta, Laura, si tengo 2 maestrías, ¿esto suma para la aplicación y escogencia del becado? Entonces, no suma puntos, porque como te decía, todo se mira en conjunto. Es muy bueno porque sabemos que pues tienes harta experiencia académica, entonces, y pues, se puede, digamos que tú lo puedes vincular con tu pregrado, con tu trayectoria profesional, entonces se vería bien, pero como tal no da puntos de más. Se vería muy bien. Bueno, Diana Silva dice, ¿puedo escoger un programa diferente a mi línea de estudio o carrera? La respuesta es sí, Diana, con tal de que justifiques tú cómo vinculas de tu pregrado con lo que quieres realizar en tu doctorado, como para que tenga un poquito de vinculación. Bueno, vamos a hacer 5 minutos más de preguntas para terminar este webinar.
Hay todavía bastantes preguntas. Voy a seguir. Susi cierra pregunta. Disculpa que levante la mano, pero como has repetido nombres de varios asistentes, no sé si han llamado a mis preguntas, Susi. Sí, Susi, ya he respondido varias de tus preguntas. No las recuerdo todas, pero pues este webinar va a quedar, en este momento está siendo grabado. Esta sesión también se va a colgar en YouTube desde a partir de mañana, yo creo. Entonces, si quieres volver a repasarlo para ver cuando te mencioné tu pregunta y quieres revisar tu respuesta, pues lo puedes hacer a través de YouTube. Diego Pardo pregunta, hola, buenas noches. ¿Bajo qué criterios es valorada y qué tanto peso tiene la experiencia laboral? Entonces, como como ya lo decía, todos los requisitos se miran a la par. No tenemos un sistema de puntos o porcentajes, es decir, no le damos un cierto peso a cada criterio, sino que se mide la evaluación, son 3 etapas y como tal en cada etapa se quiere mirar en conjunto la aplicación, en conjunto. Laura Correa pregunta. Regálenme un minuto. Dice, ¿puedo cambiar de recomendante después de haber postulado y haber enviado los links? Sí puedes cambiar de recomendante. La aplicación te da, lo que puedes hacer ahí es que la Slate te da la oportunidad de invitar hasta 3 personas a que sean tus recomendantes. Entonces, si ves que la persona que no quieres que sea tu recomendante ya envió la carta, entonces lo desvinculas de tu aplicación. Diana Martínez dice, buenas noches. En los términos de referencia dice que aquellos que obtienen la beca pueden estar durante 3 a 8 meses para mejorar el idioma. Esto es independiente del puntaje de los exámenes de inglés. Diana, entonces gracias por tu pregunta. Este es el beneficio que se llama preacadémico. Depende de tu nivel de inglés. Como lo comentaba anteriormente, es como ganarse otra beca. Entonces, si estás, digamos que tienes un nivel un poquito bajito para lo que exige un doctorado, te pueden dar este beneficio de realizar un curso de inglés o mejorar para que tú mejores tu habilidad en el inglés en una universidad en los Estados Unidos. De 1 a 8 meses. Esto depende de qué tanto lo necesites. Y estos cursos como tal son dados o son asignados por el Departamento de Estado, como lo decía, según el perfil de la persona. Bueno, Claudia Valderrama dice en qué consiste exactamente el Writing Sample. Entonces, no, el Writing Sample, como su nombre lo dice, es un ejemplo de un tipo de investigación que tú hayas realizado. Daniel pregunta, Laura, ¿deben estar membreteadas las cartas de recomendación? No es necesario que estén membreteadas, tranquilo. Diana Martínez dice, ¿hay probabilidades de realizar asistencia, docencia o en investigación durante el proceso de formación doctoral de manera que genere ingresos y puedan ser enviados a Colombia para suplir las obligaciones que tenga el becario? Bueno, entonces, un poco, sí, la respuesta es sí. Normalmente nuestros candidatos a doctorado que ya ganan la beca son posicionados en universidades en los Estados Unidos. Aparte de que se ganan una reducción en la matrícula, también se ganan posiciones como lo son el Teaching Assistantship o también posiciones en investigación, asistentes de investigación. Y pues con estos salarios o con este dinero, la idea principal es que el becario pueda sostenerse en los Estados Unidos. No lo pueden enviar a Colombia. No es óptimo que lo envíen a Colombia. Bueno, dice Daisy. Dice Daniel Felipe Osorio, Laura, debe haber una experiencia mínima de investigación para hacer el doctorado. Entonces, Daniel, si no tienes maestría, creo que tú fuiste el que comentaste que tenías ya varias maestrías, entonces, en caso de que el aplicante, el candidato no tenga maestría, debe demostrar que al menos tiene 2 años en experiencia de investigación. Si tiene la maestría, pues no hay problema, no hay ningún problema. Daisy Rodríguez dice, Laura, gracias por las aclaraciones, información brindada, con mucho gusto. Daisy, esta es la sesión para que todas las personas se conecten y podamos resolver las preguntas.
María Gallego dice, si estoy casada pero mi esposo va a estudiar también, lo tengo que poner como dependiente. Entonces, si él va a estudiar, entonces me imagino que él va a gestionar una visa que se llama la visa de estudiante internacional. Entonces, no es necesario que lo pongas a él como dependiente. Bueno, Ana María González dice, estoy haciendo mi maestría en este momento, terminaría en diciembre, pero la fecha de ceremonia de grado es en abril. Entonces, estoy haciendo mi maestría en este momento, terminaría en diciembre. Pero entonces el requisito como tal, Ana María, es que tú te gradúes en diciembre. Necesitamos uno de los requisitos de nuestro socio y como lo puedes ver en los términos de referencia de la beca, es que te gradúes a diciembre. Entonces no podrías aplicar para esta convocatoria. Te invito a que pues ya como sabes todos los requisitos, mejores tu perfil, mejores tu nivel de inglés, mejores tu GRE y apliques en la siguiente convocatoria. Margarita Rodríguez dice, el writing sample que puede subirse a la aplicación debe ser en inglés o puede ser en español. El writing sample debe ser en inglés. Susi Sierra dice, en la plataforma Slate, en el ítem Experience Abroad, no se pueden consignar experiencias anteriores a 2009. En el reglamento no existe restricción, está todo ok. Entonces, como es algo que está sistematizado en la plataforma, mi recomendación es que nos envíes un correo con tu pregunta a consejería@fulbright.edu.co a ver si podemos abrir más el periodo para ese, para ese puntito, para esa pregunta que haces, Slate. Si adjunta certificados de notas de maestría aún no terminada, eh, como tal, lo puedes revisar en los términos de referencia. No, si me regalas un minuto, verifico. Entonces, específicamente para las notas, entonces habla sobre, pues que tienes que entregar tus notas de pregrado, claramente, pero las personas, los candidatos que estén cursando una maestría, que la tengan en curso, regálame un minuto porque es una muy buena pregunta. No necesitan presentar como tal las notas que lleven en su momento, sino el certificado por parte de la universidad en donde se diga que tú estás cursando la maestría. Bueno, llegamos a la última pregunta. Dice César Javier Hernández si ya ha aplicado a Estados Unidos y he hecho contactos con profesores, lo debo mencionar. ¿Dónde? Entonces, sí es muy importante y sobre todo, digamos que en la aplicación no lo debes poner porque eso sobre todo se menciona en la entrevista y es muy bueno que pues las personas ya establezcan contactos con faculties o professors de las universidades. Bueno, entonces no hay más preguntas, también se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por su participación. Como les decía, este webinar está siendo grabado, se va a subir a YouTube en los próximos días. Van a haber también distintas sesiones virtuales, entonces muy pendiente al calendario en la página web de Fulbright. También estamos, como les comentaba, haciendo la gira nacional que queremos ir a distintas ciudades, ya hemos ido a varias en distintas universidades, pero pues todavía digamos que nos faltan unas cuantas ciudades por cubrir en estas últimas semanas. Entonces también pongan mucho cuidado al calendario de la gira nacional. Y si tienen más preguntas, digamos que aparte de estas sesiones virtuales todavía tienen preguntas, está muy bien, escríbanos al correo consejería@fulbright.edu.co. Ahí estaremos resolviendo todas sus inquietudes. Aquí está en pantalla. Nos pueden también llamar al teléfono 432-4680 en Bogotá con el indicativo 1.
Si ustedes se encuentran por fuera del país, entonces es con el código 57. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, Fulbright Colombia en Facebook, Fulbright Call en Twitter, Fulbright Colombia en YouTube y Fulbright Colombia en LinkedIn. Muchísimas gracias por su participación. Espero que toda la información pues, que yo les haya podido dar sea de su utilidad. Como tal, para terminar esta sesión webinar informativa de preguntas y respuestas, mi nombre es Laura Catalina Guerrero, soy coordinadora de la beca Fulbright Colciencias. No se dejen coger el tiempo, apliquen desde ya, miren Slate, miren qué obstáculos se encuentran, hagan sus preguntas y envíen su aplicación. Que tengan buena noche.